Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario en todas sus manifestaciones el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego, a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. Nuestro siguiente ponente es el Dr. Jorge Victoria Ojeda. Él es doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad Jaume I de España. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo sus líneas de investigación el patrimonio tangible e intangible, la afrodescendencia en el sureste y la arquitectura militar colonial, entre otras. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia ¿Quién yace en esa tumba? La morada eterna del diputado constituyente Héctor Victoria Aguilar en el Cementerio General de Mérida. Bienvenido. Muy buenas noches. Primeramente agradezco la invitación por parte de los organizadores a participar en este simposio académico acerca de los 200 años del Cementerio General de Mérida. En esta ocasión les hablaré sobre un personaje un tanto desconocido de su permanencia en el Cementerio General de Mérida, pero cuyas acciones en su vida las disfrutamos día a día cada trabajador de este país. Me refiero a Héctor Victoria Aguilar. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Victoria Ojeda, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Hideo Noguchi. Personajes en el Cementerio General de Mérida. El constituyente Héctor Victoria Aguilar. Con palabras e imágenes
Una biografía refleja la vida condensada de una persona y del mundo que la rodea. Ofrece descripciones y datos importantes del protagonista que nos interesa conocer: su lugar de origen, su familia, su educación, su formación profesional, sus logros, los retos que superó, sus inquietudes, sus ideales y la manera en que ayudó a mejorar una situación e incluso a transformar un país entero. Una biografía gira alrededor de una persona que vivió en el pasado y cuyas acciones y pensamientos llegan a nuestro presente bajo la forma de un nombre propio, de una fecha para recordar, de un logro o de una conquista social de la cual nos vimos beneficiados. Esta es la introducción que el historiador Álvaro Matute hace en la biografía para niños de Héctor Victoria Aguilar, publicado en 1987 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. En esa ocasión, la Secretaría de Educación Pública, a través del mencionado instituto, deseaba que los niños y jóvenes conociesen la vida de los personajes que vivieron durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917 por una razón esencial. Con su talento, su compromiso político y su vocación social, ayudaron en la redacción y promulgación de nuestra Constitución Política, vigente desde el 5 de febrero de 1917 hasta la fecha. Como interesado en el estudio y difusión del patrimonio cultural y en lo que toca estas líneas, por la arquitectura o arte funerario, siguiendo asimismo la línea de investigación de algunos colegas en torno a los personajes enterrados en el Cementerio General de Mérida, me pareció de interés, ¿sí?, dada la efeméride por el bicentenario de ese camposanto, dar a conocer a un habitante de esa ciudad de los muertos, el diputado constituyente Héctor Victoria Aguilar, reconocido a nivel nacional por su aportación para la elaboración del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Hace unos años ese lugar de enterramiento fue declarado zona de patrimonio cultural con miras a su protección, pero también para su estudio desde diferentes ópticas y a la difusión de las historias que en él se encuentran, silentes hasta ahora. Acá vemos una imagen del Cementerio General de Mérida, la ciudad de los muertos, como también se les llama a los grandes camposantos, desde el interior de la casa principal de la antigua hacienda de San Antonio Xcojolte. Y esta es la biografía, las portadas de la biografía de Héctor Victoria Aguilar, editadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917. Para que el lector tenga conocimiento de manera somera de la persona de la que queremos hablar, presentamos algunos datos acerca del papel que jugó Héctor Victoria Aguilar como diputado constituyente en el Congreso de 1916-1917. Después de vencer a Venustiano Carranza, usurpador de la presidencia de México al asesinar a Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, en su papel de encargado del Poder Ejecutivo, inició en septiembre de 1916 la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución vigente que provenía de 1857. Aquel quedó conformado el 1 de diciembre de ese año por abogados, profesionales, ingenieros y militares de clase media principalmente. Solo la minoría tenía experiencia parlamentaria, pues ya antes había pertenecido a una agrupación llamada Bloque Liberal Renovador, que años atrás habían legitimado el régimen huertista perteneciendo a la 26ª legislatura. En la pantalla vemos el documento del Archivo General del Estado de Yucatán, donde es el resultado de las elecciones para diputados al Congreso Constituyente por parte del Estado de
de Yucatán. Reunidos los diputados en el Teatro de la República de Querétaro, el día 19 de diciembre de 1916 se presentó a la consideración del Congreso el proyecto del artículo 5 de la Constitución, el cual estaba redactado en términos muy similares que el artículo respectivo de la Ley de 1857. Este hablaba de la prohibición de realizar trabajos profesionales sin la justa retribución y el pleno consentimiento, consignando algunas garantías en favor de los trabajadores. Ante las polémicas suscitadas por el poco avance legislativo en la propuesta carrancista, el diputado por Hidalgo, Alfonso Cravioto, propuso la creación de un artículo especial sobre el derecho de los trabajadores, aquel que culminaría nombrándose artículo 123 de la Carta Magna. En lo que respecta a Yucatán, los diputados representados en el Congreso Constituyente fueron Enrique Recio, elegido por el Distrito de Progreso, Miguel Alonso Romero por el de Tecash, Héctor Victoria Aguilar por el de Izamal y Antonio Ancona Albertos por el Distrito de Mérida. De ellos, Victoria, de extracción trabajadora, fue el que luchó para el que se redactara en forma más amplia el artículo 123 constitucional. En su intervención del 22 de diciembre de 1916, en el Congreso Constituyente, al darse lectura al tercer dictamen sobre el proyecto del mencionado mandamiento, sus convincentes argumentaciones contribuyeron a la adición al mismo artículo de garantías básicas para el obrero. En su participación, Victoria señaló lo siguiente: quiero hacer una aclaración. Tal vez los obreros que están en mejores condiciones en estos momentos en la República, gracias a las revoluciones constitucionalistas, son los del estado de Yucatán, de tal manera que somos los menos indicados, según el criterio de algunos reaccionarios o tránsfugas del campo obrero, para venir a proponer esas reformas. Pero nosotros pensamos y decimos al contrario. Si en el estado de Yucatán estamos palpando todos estos beneficios, si allí los trabajadores no les besan la mano a los patrones, si ahora lo tratan de tú, de usted a usted, de caballero a caballero, si por efecto de la revolución los obreros yucatecos se han reivindicado, señores diputados, un representante obrero del estado de Yucatán viene a pedir aquí se legisle radicalmente en materia de trabajo. Por consiguiente, en mi concepto debe tratarse las bases fundamentales sobre las que se ha de legislar en materia de trabajo, entre otras las siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso semanario, higienización de talleres, fábricas, minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición de trabajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguro de indemnizaciones, etc. A México se debe a la primera constitución social de la historia, ya cierro citas, a México se debe la primera constitución social en la historia universal de las instituciones jurídicas, pues la Carta Magna, promulgada el 5 de febrero de 1917 y en vigor a partir del 1 de mayo del mismo año, estableció un conjunto de garantías sociales en favor de los trabajadores. En efecto, Alfonso Cravioto, Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Froilán Manjarrés, Carlos Grácidas, Héctor Victoria, José Natividad Macías, Esteban Vaca Calderón, entre otros insignes constituyentes, protagonizaron el debate más importante en la historia del derecho laboral mexicano. Si en su discurso Victoria habló acerca de la situación de los obreros en Yucatán, mejor que la de sus iguales en otras regiones del país, el diputado se refería a los resultados exitosos de las leyes implantadas por el general Salvador Alvarado en el estado, una de las llamadas 5 hermanas o leyes promulgadas por el gobernante socialista,
fue la referente al trabajo, dada a conocer el 11 de diciembre de 1915. En ella estableció, entre otros derechos, que la jornada máxima sería de 8 horas, que el trabajador podría disfrutar de descansos y vacaciones, y que cada persona elegiría el trabajo que quisiera desempeñar con entera libertad. Así, tal vez influenciado por Alvarado, o siguiendo con los ideales que presentaba desde años antes, con su participación en el Constituyente del 16-17, Victoria logró un papel determinante para el devenir del artículo 123, lo que le ha valido la mención de prócer obrero nacional. Bien, el que fuese diputado constitucionalista nació en la población yucateca de Concal el 29 de septiembre de 1886, hijo primogénito de Emeterio Victoria Manzanero, señalado como de oficio comerciante, señalado en algún caso como plumero, el arte de hacer artesanías con la pluma, puede ser a eso que se refiere el documento, y en otro también como profesor de escuela, en otra fuente. Su madre fue Josefina Aguilar Argáez, dedicada a las labores del hogar. Casó con María Berta Rubio Puga, fallecida en 1971, y cuya tumba está cerca de la de Victoria en el cementerio general. Con la señora María Berta Rubio Puga procreó 6 hijos, de los cuales 4 mujeres y 2 varones. Sus antecedentes previos a la representación de Querétaro pueden resumirse grosso modo en pocos estudios en el Instituto Literario, al tener que abandonar ese centro por fallecimiento de sus padres y trabajar en talleres hasta llegar al de los ferrocarriles conocido como La Plancha. ¿Sí? Acá vemos un documento de la JEI donde Héctor Victoria Aguilar pues promueve una representación legal hacia sus hermanos Gustavo, Hermilo y Víctor, ¿sí? Pues son menores, él era el mayor, pues bueno, entonces niños quedaron huérfanos. Héctor era el mayor, tenía 13 años, ¿no? Bien. Se dice que en La Plancha tomó conciencia plena de las injusticias y humillaciones que sufrían los trabajadores a mano de los patrones y caciques de la época. En ese trabajo, moldeando una pieza de acero, perdió el ojo derecho a causa de una chispa. Posteriormente, se hizo dirigente, guía sindical y apasionado defensor de los derechos de los trabajadores. Para 1916, Victoria fue electo regidor para el Ayuntamiento de Mérida, puesto al que tuvo que renunciar, pues a fines de ese año fue electo diputado estatal por el 9º distrito, llegando a ser presidente de la primera legislatura yucateca, instalada con base en el nuevo Código del país, papel donde tuvo el honor de promulgar la nueva Constitución Política del Estado de Yucatán de 1918. Y aunque no llegó a decretarse, cabe también el mérito a Victoria, a Carrillo Puerto y a Arturo Sales Díaz presentar la propuesta de ley para la creación de la Universidad Yucateca, lo que puede considerarse el antecedente legal más importante de la Universidad Nacional del Sureste, fundada en el año de 1922 por Felipe Carrillo Puerto, con Victoria como diputado. Casi al final de sus días, en 1926, su compañero constituyente Antonio Ancona Albertos narraba lo siguiente: y Victoria, este tuerto de anteojos agresivos y corazón fuerte, años después llegó a la metrópoli, venía enfermo, tuberculosis laringea, afónico, flaco, desamparado. Alguien del gobierno de Yucatán, de esos algunos gobiernos de Yucatán, lo dejó sin empleo. Ya no servía para nada el precursor del artículo 123. Vino con su admirable compañera. Y acá
hago un paréntesis, acá se hace mención de su compañera, era la profesora Hermila Gamboa. Ya mencionamos que tuvo un matrimonio. Esta compañera eterna que mencionan fue la profesora Hermila Gamboa Pérez, con la cual procreó tres hijos, 2 mujeres y un hombre. Y hubo de regresar, sigo con la cita, y hubo de regresar agonizante con auxilios pequeños de grandes amigos pobres, pero entero. Jamás flaqueó, jamás pidió. Seguro de sí mismo y seguro de su muerte, viajó en trenes y barcos hacia su destino, el cementerio de Mérida. Cierro cita. En efecto, las palabras de su antiguo compañero de bancada en Querétaro fueron proféticas, pues Victoria se desligó de la vida el 31 de diciembre de 1926 a los 40 años de edad. Ancona agrega lo siguiente: lo enterraron y se olvidó. Gobiernos de Yucatán se sucedieron y ya nadie más habló de Héctor Victoria. Olvidamos a Héctor Victoria, yucateco ilustre por sus hechos y esencialmente por haber sido uno de los creadores del artículo 123 de nuestra Constitución. Cierro cita. Álvaro Matute, en el colofón de su biografía, señala: Victoria, hombre sencillo y modesto, vivió tratando de que sus ideales en favor de los trabajadores se convirtieran en realidad. Murió el último día del año de 1926 a los 40 años de edad. De su vida, aunque se sabe poco, es necesario tomar ejemplo. Fue un revolucionario honrado que llevó a la máxima representación nacional la voz de los trabajadores que en el Yucatán revolucionario de su tiempo alcanzaron las libertades y garantías que antes no se habían conocido. Cierro cita. Bien, años después de su muerte, en los documentos encontrados en el AGEI, vemos un juicio de sucesión intestada que promulgó la profesora Hermila Gamboa Pérez, ¿no? Pues bueno, contra una posible herencia, por una posible herencia de Héctor Victoria, pero pues como mencionamos parece que no hubo nada que pudiese lograr, ¿no? Y aquí vemos la foto de la profesora Hermila Gamboa. Acá en el periódico popular del 19 de agosto de 1946 se lee: creemos posible que el actual gobierno, presidido por el hombre culto, haga algo para recordar a Héctor Victoria, que por su acción en el constituyente no es solo figura yucateca, sino figura nacional. Sin embargo, el posterior olvido hacia la persona de Héctor Victoria pudo deberse en parte a su posición ortodoxa hacia el socialismo, postura que otros religionarios y autoridades fueron modificando con el paso del tiempo y de los gobiernos. A esto cabe indicar que en la noche de aquel 24 de septiembre de 1915 se dio un hecho destructivo en la Catedral de Mérida y que aún hoy día es considerado como ignominioso por una parte de la sociedad. En ese suceso, sin pruebas documentales, Héctor Victoria ha sido señalado como uno de los principales cabecillas del movimiento. Estas son imágenes del interior de la catedral de aquel 24 de septiembre de 1915, donde, pues bueno, se dice que una turba de trabajadores entraron a la catedral y pues destruyeron todo lo que significase una representación religiosa, ¿no? Llevados por su anticlericalismo. Bien. Sin embargo, Victoria no ha sido del todo olvidado, pues una minúscula avenida lleva oficialmente su nombre desde 1944, aunque nadie lo sabe. Es la pequeña avenida donde ahorita está la UNAM, o sea, Sepsis, y pues bueno, todos lo mencionan como la calle 43, pero en verdad es la avenida Héctor Victoria, ahí al inicio, en la calle 50, en la mera esquina, ¿no? Donde comienza esa pequeña avenida,
hay una tarja de mármol empotrada en una casa donde lo indica. Bien, ahí mismo existe un parque en esa vía denominado Artículo 123, construido por el Ayuntamiento en 1947-1949. Ambas obras mejoradas en la década de 1970. Y posteriormente, hace algunos años, también el parque fue remozado. Asimismo, un fraccionamiento obrero en el poblado de Canacingos, homónimo del Constituyente, al igual que otro en el puerto de Progreso. El Teatro Ferrocarrilero en Mérida, pues lo que queda del Teatro Ferrocarrilero en Mérida, llevó un tiempo su nombre, y el máximo galardón otorgado por el Congreso del Estado para un yucateco destacado en su campo de trabajo se denomina Medalla Héctor Victoria Aguilar. Pero Seancona nos ha narrado que Victoria enfiló hacia el cementerio meridano. ¿Acaso su última morada es, a lo lejos, proporcionar a sus acciones, a su señalamiento como prócer obrero nacional? Alguno de sus amigos del Partido Socialista descansa en una rotonda mandada a construir el año de su muerte. Mientras tanto, y alejada de lo que pudiese pensarse de una arquitectura funeraria que reflejase en parte la importancia histórica de Victoria, el que fuese líder obrero constitucionalista, descansa en una sección modesta de la llamada Ciudad de los Muertos. Este es un plano del Cementerio General de Mérida. Esta es la avenida principal, ¿sí? Esta es la antigua casa de la hacienda. En esta parte acá está una oficina administrativa, ¿sí? Pues uno va caminando por acá, una 7 de estas pequeñas callecitas, y la tumba de Héctor Victoria se encuentra por esta parte, ¿sí? Esta es la tumba de una fotografía que tomé en el 2016 de la tumba de Héctor Victoria. Vean ustedes en qué situación se encuentra, no solo la de él, sino la de sus vecinos, pudiésemos utilizar el término, ¿sí? Sin embargo, después de esta fotografía y en años recientes, una persona, una nieta de Héctor Victoria, que es la que pues una celosa vigilante de la tumba de su abuelo, ha mandado a restaurarla para tener una mejor presentación. Bien, en la década de 1930 hubo intenciones por parte de socialistas de llevarlo a la mencionada rotonda, la que ya apuntamos, ¿no? Donde está Carrillo Puerto, mas la idea no se llevó a cabo. De manera similar, muchos años después, el entonces gobernador Víctor Manzanilla Schaffer, a finales de 1980, señaló su interés por llevar los restos de Héctor Victoria a la entonces rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México, asunto que tampoco cuajó por razones que en lo personal desconozco. El historiador Fausto Ramírez apunta que a fines de la segunda década del siglo XX y comienzos de la siguiente, fue perdiéndose la tradición de la arquitectura porfirista reflejada en los camposantos, y nuestros cementerios empezaron a convertirse en monótonos páramos de cantera, cemento y mármol, carentes de sugestividad simbólica. En el caso de la tumba de Héctor Victoria, esta es muy sencilla. Presenta una lápida con su nombre, ¿sí? Nos la encontramos hace unos años, ¿sí? Esta es ahora ya bastante resaltada en pintura, ¿sí? Presenta una lápida con su nombre y fecha de defunción sobre un pergamino antecedido de la letra omega del alfabeto griego, que significa el final.
acompañado de una cruz con elementos vegetales y una flor que abarca ambos elementos. No tiene epitafio alguno. La superficie horizontal de la tumba era, insisto, hasta hace unos años, a base de ladrillos que en el centro formaban una cruz latina. Desde la postura religiosa, en ambos casos, la cruz latina nos recuerda que representa la muerte de Jesucristo y su resurrección posterior, elemento, dicho sea de paso, contradictorio a la ideología anticlerical de Victoria. Sin embargo, una lectura pensando en su papel como masón es que la rosa encima de la cruz representase un grado de esa agrupación, así como el tránsito de lo material a lo inmaterial. No obstante, este diseño iconográfico nos parece socorrido en tumbas de décadas posteriores, tal vez como un modelo común. Pensemos, pues, que la sencillez, esta es ya la tumba ya arreglada en años recientes, ¿sí? Vean como la de sus vecinos, pues todavía no tiene ninguna mejoría, se sigue destruyendo. Y la de Héctor Victoria, pues su nieta se ha encargado de mantenerla en buen estado. Pensemos pues que la sencillez de la tumba responde a lo que Carlos Marini apunta como una sustitución de la sobriedad y el lujo por un sentimiento de apoyo y permanencia en la comunidad, lo que hace innecesaria la presencia de formas arquitectónicas en la que se pondera la calidad política y económica del difunto. En este caso, cito, la arquitectura de la vida es reflejada en la dignidad de la muerte. Cierros comillas. Sin embargo, pensamos, tal como apuntó Ancona, que a este personaje de la historia se le olvidó y la situación económica en la que falleció se refleja en su última morada. Hasta aquí los datos para que tengamos mayor conocimiento de uno de los moradores de este cementerio general de Mérida, un cementerio que merece mucho más atención para tratar de rescatar historias, y es un patrimonio de los meridanos, porque nuestras generaciones pasadas están ahí, en esa ciudad de los muertos. Bien, no queda más que hacer caso entonces al ángel con sus súplicas de silencio. Dejad que los muertos descansen. Buenas noches.